Hola, la sesión pasada vimos que si tenemos tres líneas rectas, entonces una línea recta A es antiparalela a una línea recta B con respecto a una línea recta C, si la simétrica de la recta A con respecto a C resulta ser paralelo a la recta B. Entonces aquí teníamos representadas nuestras rectas A, B y C, y entonces trazamos la recta simétrica de la recta A con respecto a la recta C. Es decir, tomamos un punto arbitrario, B, sobre nuestra recta A, tomamos su punto simétrico, es decir, el punto tal que la recta C es su mediatriz, y dado ese punto, pues trazamos la recta que pasa por este punto y el punto en donde concurren A y C. ¿Sí? Entonces ya teníamos esta situación. Entonces, cuando esta recta simétrica resulta ser paralela a la recta B, decimos que la recta A es antiparalela a la recta B con respecto a la recta C, y mostramos en particular que aquí el triángulo que se forma con los vértices A, C y B es un triángulo isósceles, y por lo tanto esta línea que quedó punteada, BD, resulta ser una altura, una mediatriz y una bisectriz de este triángulo. Entonces resulta ser la altura por el vértice B, la mediatriz con respecto al lado AC y la bisectriz del ángulo ABC. Entonces todo eso resulta ser esta línea recta, y en particular vimos que si tomamos un rombo, entonces los lados opuestos son el lado opuesto A con respecto al lado B es antiparalelo con respecto a una de las diagonales del rombo. Y entonces siempre que tenemos una relación, pues nos preguntamos, oye, ¿y qué tipo de relación es esta que tenemos ahora? Bueno, entonces recordamos que, de acuerdo con Euclides, dos rectas distintas son paralelas si al prolongarse indefinidamente en ambos sentidos, estas nunca se tocan. Entonces vamos a agregar que también van a ser paralelas si la recta L y L' coinciden, ¿ok? Entonces dos rectas son paralelas si son iguales, o bien por más que se prolonguen hacia ambos sentidos, estas nunca llegan a cortarse. Al haber ampliado la definición de Euclides permitiendo que una recta sea paralela a ella misma, pues como consecuencia de la teoría de paralelismo de Euclides, tenemos por definición que la relación de paralelismo es reflexiva. Toda recta es paralela a ella misma. Si la recta L es paralela a la recta L', pues también la recta L' resulta ser paralela a L. La relación es reflexiva. Y si L es paralela a L' y L' es paralela a L', pues también L y L' resultan ser paralelas, que en la teoría de paralelismo que se desarrolla en los elementos de Euclides, estas serán consecuencia del hecho de que al tomar una transversal que cortara dos rectas distintas, los ángulos alternos coinciden. Entonces estas dos propiedades se deducen fácilmente de este criterio de paralelismo que se demuestra en los elementos de Euclides. Entonces, así como esta relación de paralelismo resulta ser de equivalencia, pues nosotros nos podemos preguntar, en el plano euclidiano, esta es la pregunta que nos estamos haciendo. Entonces supongan que tenemos las rectas A y la recta C. Vamos a ver si es reflexiva. En general, una recta no es antiparalela a ella misma con respecto a cualquier transversal C, como nos está mostrando esta figura. Una condición para que eso suceda es que el punto P', el simétrico de cualquier punto que vive en la recta A, siga viviendo en la recta A. Oye, pero eso solamente pasa en un caso, en el caso en que las rectas A
y C sean perpendiculares. Entonces, si las rectas A y C son perpendiculares, entonces tenemos que, dado cualquier punto A mayúscula en la recta A minúscula, su simétrico A' sigue viviendo en esta recta, ¿sí? Entonces estamos tomando el simétrico con respecto a una perpendicular. Pero fíjense que entonces las rectas A y B, donde B es el punto donde concurren las rectas A y C, pues A y B, la recta formada por A y B coincide con la recta formada por A' y B. Entonces estamos diciendo que esta condición se cumple cuando los puntos A, B y A' son colineales, es decir, cuando la simétrica de A coincide con A. Entonces esto es lo que pasa cuando tomamos una recta perpendicular. Y entonces cualquier otra recta B que sea antiparalela a con respecto a la perpendicular a también va a ser paralela, porque estos ángulos, cuando son perpendiculares, estos dos ángulos alternos son rectos, pero si estos dos ángulos alternos son rectos, entonces los ángulos que se forman del mismo lado suman exactamente dos rectos, por lo que no importa cuánto prolongues en un sentido o en el opuesto, estas dos rectas nunca llegan a cortarse. Entonces, en el caso en que la transversal sea perpendicular a cualesquiera de nuestras dos rectas, el concepto de antiparalelismo y el concepto de paralelismo coinciden. Por cierto, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, antiparalelo significa paralelo, pero no en el sentido usual. ¿Ok? Bueno, entonces aquí es paralelo, pero no de la recta, sino de la recta simétrica. Bueno, entonces acabamos de ver que la relación de antiparalelismo con respecto a una recta general C no es reflexiva a menos que A y C sean perpendiculares. Pero en ese caso el concepto de antiparalelismo y de paralelismo coinciden. Entonces vamos a suponer de ahora en adelante que C no es perpendicular a la recta con respecto a la que estamos considerando la relación de antiparalelismo. Ok, entonces no es una relación reflexiva. ¿Será nuestra relación simétrica? Estamos afirmando aquí que sí lo es decir, si A es antiparalela a B con respecto a la recta C, entonces B es antiparalela a A con respecto a la recta C. Y entonces ya no me va a importar decir A es antiparalela a B con respecto a C o B es antiparalela a A con respecto a C. Ya me va a dar lo mismo de qué lado pongo A y B. ¿Cómo se demuestra esto? Bueno, pues supongamos que tenemos tres rectas A, B y C, de manera que A y B concurren en el punto B, que B y C concurren en el punto C y que A y C concurren en el punto A. Es decir, ninguna de las tres va a ser paralela, porque ese caso ya lo estamos desechando, ¿ok? Entonces, esta es la situación que tenemos. Las rectas A, B y C concurren por pares en puntos. Entonces vamos a fijarnos en las rectas simétricas con respecto a C de la recta A que denotamos A' y de la recta B que denotamos B'. Pues en particular, de acuerdo con lo demostrado la sesión pasada, el triángulo ABC es un triángulo isósceles. Es decir, demostramos la sesión pasada que el ángulo BCA y el ángulo CAB coinciden. Pero por ser la línea C una mediatriz entre el punto B y el punto D, que es el simétrico de B con respecto a C, por la forma en que construimos esto, y bueno, también por ser la función simetría con respecto a una recta C, una correspondencia 1 a 1, es decir, una función biyectiva, pues este punto va a dar en la intersección de las rectas simétricas. Y entonces eso nos implica que el ángulo ACD coincide con el ángulo BCA, más cosas iguales a una tercera son iguales entre sí.
Es decir, el ángulo ACD y el ángulo CAB coinciden, pero dadas dos líneas rectas, en este caso A y B', que son cortadas por una transversal, la recta C, forman ángulos alternos internos iguales, implica que las rectas son paralelas, es decir, la recta B' es paralela a A. Y por definición de antiparalelismo, eso significa que la recta B es antiparalela a la recta A con respecto a la recta C. Es decir, nuestra relación es simétrica. Por cierto, de acuerdo con la Real Academia de la Lengua Española, antiparalelo significa paralelo, pero no en el sentido usual. Entonces aquí ya vimos que las rectas A y B no son paralelas. La simétrica de una con respecto a la recta transversal es paralela a la otra. Entonces, casi. ¿Ok? Están relacionados, pero no son exactamente paralelas. Ok. Mira, entonces, no fue reflexiva. Sí es simétrica, pero si no es reflexiva y si es simétrica, fíjense que aquí tendríamos A antiparalelo a B con respecto a C y B antiparalelo a A con respecto a C. Si fuera transitiva A, tendría que ser antiparalela con A con respecto a C. Y en general sabemos que eso no sucede, a menos que las rectas A y C sean perpendiculares. ¿Ok? Entonces es una relación que no es reflexiva, si es simétrica, no es transitiva. Bueno, otra propiedad que teníamos de paralelismo era, dada una línea recta y un punto fuera de ella, siempre era posible trazar una recta paralela a la recta dada por el punto dado. Entonces ahora nos preguntamos, oye, considero una recta y una transversal. ¿Podrá siempre, y un punto fuera del punto donde concurren estas líneas, podrá siempre trazar una recta antiparalela a la recta dada con respecto a esa transversal y que pase por el punto que quieres? La respuesta es sí. Vamos a ver. Entonces afirmamos que dadas dos rectas distintas y no paralelas, A, C, un punto distinto de donde concurren A y C, siempre existe una recta B que es antiparalela a la recta A con respecto a la recta C y que pasa por el punto P. Entonces tomamos estas rectas A y C y vamos a suponer que concurren en un punto que vamos a llamar O. Ahora considera la recta simétrica de A con respecto a la recta C. Ya lo hicimos. Y ahora, para que la recta que queremos sea antiparalela A, pues tiene que ser paralela a la simétrica. Entonces aquí tenemos A' simétrica A con respecto a C. Entonces por lo que se demostró en el libro 1 de los elementos de Euclides, dado una línea recta y un punto fuera de ella, siempre es posible trazar una recta paralela a la recta dada y que pase por el punto dado. Entonces aquí ya tenemos esta recta B que pasa por el punto P y es paralela a la recta prima. Pero si B es paralela a la recta prima, pues significa que A es antiparalela a B con respecto a C y por la propiedad simétrica de antiparalelismo, B es antiparalela A con respecto a la recta C. Entonces con esto tenemos esta proposición. Oye, ¿y si el punto era precisamente donde concurren A y C? Bueno, pues en ese caso la recta B coincidiría con la recta simétrica de A, la cual es paralela a ella misma porque ya aceptamos ese caso. Entonces podemos quitar aquí la condición de que sea distinto del punto donde concurren A y C.
Entonces siempre tenemos esta situación, ya que aceptamos que una recta puede ser paralela a ella misma. Entonces, como P es un punto arbitrario, pues en particular, fíjense que la recta C tiene una infinidad de puntos. Entonces, por cada punto que ustedes estén dando en la recta C, pueden trazar una antiparalela a la recta A con respecto a la misma recta C. ¿Y eso qué significa? Pues que hay una infinidad de rectas antiparalelas a la recta dada A con respecto a la transversal C. Está bien. ¿Qué más vamos a poder decir? Bueno, entonces, como consecuencia de la propiedad reflexiva, pues vimos que teníamos este triángulo, también tenemos este triángulo donde también la recta B' es antiparalela a la recta A con respecto a la recta C. Es decir, el triángulo ACD también resulta ser isósceles. Estos son el ángulo DAC es igual al ángulo CAB. Y por ende, esta figurita que estamos tomando ABCD resulta ser un rombo. Es un rombo. Entonces, en particular, la línea C, también estamos viendo que es una bisectriz del ángulo BCD. Oye, pero en un rombo, las rectas diagonales son perpendiculares. ¡Ay, qué buena onda! ¿Por qué? Porque sabemos que esta mediatriz del triángulo isósceles ACB también biseca al ángulo ABC y por otro lado también biseca al ángulo CDA. Entonces está bien, estas dos rectas son bisectrices y se cortan perpendicularmente. Y entonces, bueno, la relación fue reflexiva y no me importa ahora la condición con respecto a este. Oye, ¿será que también la recta B resulte ser antiparalela a la recta A con respecto a esta nueva transversal BD? Esa es otra pregunta interesante, ¿no? O sea, ya tenemos que es la condición de antiparalelismo con respecto a una diagonal del rombo. ¿Tendremos también esta condición de antiparalelismo con respecto a la otra diagonal del rombo? Entonces, si llamamos D a esta otra diagonal BD, de nuestro rombo ABCD, pues también afirmamos que la recta A va a ser antiparalela a la recta B con respecto a la recta D. ¿No? ¡Qué bien! ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque el triángulo DBA también resulta ser un triángulo isósceles, porque este es un rombo. Y si este triángulo nos resultó isósceles, también el triángulo de abajo es isósceles. ¿Y eso qué significa? Que la simétrica de B con respecto a la recta D, entonces la simétrica de B con respecto a la recta D, pues nos quedó que es la recta A', y la recta A' en efecto es paralela a la recta B. ¡Ay, qué buena onda! Entonces ya podemos hablar de la condición de antiparalelismo con respecto a una línea o con respecto a la otra. Pero no solo eso. Si ahora consideras tu rombo ABCD y trazas por ejemplo, aquí tenemos A antiparalela a B con respecto a la recta C. Entonces, si nos fijamos en las bisectrices, ya sabemos que todo ángulo tiene dos bisectrices y que además son mutuamente perpendiculares. Entonces tenemos la recta L, que es la bisectriz BD,
del ángulo en B, A, B, C. Pero también la recta M, que estamos denotando aquí B, que por cierto es perpendicular a la recta L, es una bisectriz que sería la bisectriz exterior del ángulo ABC. Y entonces esta línea es paralela a la recta C. Entonces la recta con respecto a la cual resulta ser antiparalelo es paralela a una de las dos bisectrices que estamos tomando, ¿sí? Entonces aquí estamos diciendo simplemente que si A y B son antiparalelas con respecto a C, entonces C es paralela a una bisectriz del ángulo formado por las rectas A y B, ya sea el ángulo interior o bien el ángulo exterior, dependiendo de cómo estemos considerando nuestras líneas, ¿sí? Entonces esta es paralela a esta, pero también tendríamos la condición de antiparalelismo con respecto a esta otra recta. Ok, y esto nos lleva a dar una definición un poquito más general, porque ya estamos hablando de la condición de antiparalelismo con respecto a las bisectrices. Entonces vamos a decir que dos pares de rectas, un par es las rectas A y B, el otro par van a ser las rectas C y D, si todos se forma tal que la bisectriz de un par, pues aquí tenemos el par AB, el par CD, vamos a pedir que la bisectriz del par AB sea transversal tanto a la recta C como a la recta D. Entonces vamos a tener dos puntos, el punto B y el punto C. Entonces vamos a decir que el par AB es antiparalelo, perdón, que el par CD es antiparalelo al par AB si la recta D es antiparalela a la recta C con respecto a una de las bisectrices de las rectas A y B. ¿Ok? Entonces, si D es antiparalelo a C con respecto a una de las bisectrices de A y B, vamos a decir que el par CD es antiparalelo con respecto al par AB. Pues en particular aquí se nos estaría formando un triángulo isósceles A, B, C. Bueno, entonces antiparalelo al menos con respecto a una de las bisectrices. Cuando la bisectriz del par de rectas AB es L, pues para decir que C es antiparalelo a D con respecto a esta bisectriz, pues para hacer énfasis de bisectriz, de qué par de rectas estamos tomando, pues solemos poner el par de rectas, ¿ok? Entonces, denotar esto y denotar esto va a ser lo mismo. Entonces, en particular, el par CD es antiparalelo con respecto al par de rectas AB, si C es antiparalelo a D con respecto a la bisectriz de AB. Entonces ya dijimos que se nos está formando un triángulo isósceles, es decir, estamos diciendo que los ángulos interiores y del mismo lado de la transversal son iguales entre sí. Oye, pero ya habíamos visto que la relación de ser antiparalelo con respecto a una línea recta no era reflexiva, si era simétrica y no era transitiva. Pues aquí nos podemos preguntar lo mismo. Oye, ya sé que no me va a dar reflexiva, pero ¿será simétrica? Entonces, si CD es antiparalelo a AB, ya dijimos que nuestras rectas forman un triángulo isósceles. Entonces, la otra bisectriz formada por los ángulos CD también es perpendicular a la bisectriz L. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque las bisectrices en un mismo ángulo son mutuamente perpendiculares, pero también sabemos que cualquier otra línea paralela a M, vamos a llamarla M', también resultará perpendicular aquí
Y si no nos daba transversal, pues podemos considerar la condición con respecto a cualquier otra línea recta que sea paralela. ¿Sí? Entonces siempre podemos mover una de nuestras rectas para que tengamos siempre una condición donde se estén intersecando nuestros pares en dos puntos. Ok. Entonces, si todas las rectas están colocadas de forma tal que las rectas del primer par son antiparalelas con respecto a las rectas del segundo par, entonces las rectas del segundo par serán antiparalelas con respecto a las rectas del primer par. Entonces, si CD es antiparalelo al par AB, el par AB va a ser antiparalelo al par CD. Entonces, aquí ya estamos suponiendo que el par CD es antiparalelo al par AB. Entonces, estamos tomando las bisectrices L y M. L es bisectriz de AB, con respecto al cual C es antiparalela a D. Vamos a tomar también la bisectriz M de las rectas C y D que corte transversalmente a las rectas A y B. Entonces aquí ya estamos tomando un par que tiene esta propiedad, corta transversalmente a esta. Bueno, pues en particular L y M son perpendiculares. Entonces si consideramos los siguientes puntos, el punto donde concurren A y B, el punto donde concurren C y D, el punto donde concurren C y L, el R el punto donde concurren L y D, es el punto donde concurren B y M, y T el punto donde concurren A y M, pues sabemos que al ser L bisectriz de A y B, pues en particular estamos diciendo que es bisectriz del ángulo 2, TOS. Entonces esto nos estaría diciendo que el ángulo TOQ y el ángulo QOS coinciden, ¿sí? Por ser L y M perpendiculares, pues también sucede que el ángulo OQS y el ángulo OQT son rectos, ¿ok? Pero entonces, ¿qué tenemos? Tenemos en el triángulo OQS y en el ángulo OTQ dos triángulos con un lado común, a saber el OQ, y los ángulos que comprenden el lado común iguales. Es decir, estamos teniendo dos triángulos congruentes. Pues en particular estamos diciendo que el triángulo SOT es un triángulo isósceles. Ah, qué bueno. Entonces, este triángulo resulta ser un triángulo isósceles. Bueno, entonces fijémonos en la recta simétrica a la recta A con respecto a la bisectriz de C y D que hemos llamado M. Entonces, consideremos el punto U, donde concurren la simétrica de A y la bisectriz L. Bueno, pues en particular sucede que el ángulo UTS coincide con el ángulo STO. ¿Por qué? Por ser simplemente esta línea recta, la mediatriz entre el punto O y el punto U. Entonces, estos ángulos coinciden, es decir, el ángulo OTU, el triángulo OTU es un triángulo isósceles. Y entonces, ¿qué nos está diciendo? Pues esto nos está diciendo que la recta, a final de cuentas, A' va a ser paralela a la recta B. Pero que A' sea paralela a la recta B, donde A' es la simétrica de A con respecto a M, simplemente nos está diciendo que la recta A es antiparalela a la recta B con respecto a la recta M, es decir, que el par AB es antiparalelo al par CD. Bueno. Cuando los pares de rectas antiparalelas
se intersecan en 4 puntos distintos, A, B, C y D, y forman un cuadrilátero convexo, sus ángulos opuestos son suplementarios. Entonces, si estamos suponiendo que ABC y D es un cuadrilátero convexo, estamos diciendo que la suma de los ángulos DAB con BCD es 2 rectos y la suma de los ángulos CDA con ABC es 2 rectos. Entonces, vamos a suponer como hipótesis que el par de rectas CD es antiparalelo al par de rectas AB. Y que AB, C y D nos están formando un cuadrilátero convexo. Lo que afirmamos es que los ángulos opuestos de este cuadrilátero convexo son suplementarios. Es decir, si bautizamos los puntos donde concurren las rectas como sigue, A y C concurren en A, B y C concurren en B mayúscula, B y D concurren en C mayúscula, A y D concurren en D mayúscula, A y B concurren en el punto O y el cuadrilátero ABCD es un cuadrilátero convexo, es decir, no hay un par de lados opuestos que se intersequen en la región que ellos definen, en el interior de la región que ellos definen. Lo que se afirma es que sus ángulos opuestos son suplementarios. Entonces tenemos nuestra figura, las rectas A, B, C y D, y estamos tomando los puntos A, B, C y D donde se intersecan, y aquí se forma un cuadrilátero convexo. ¿Sí? Entonces, los pares de rectas opuestos no se están intersecando en el interior de nuestra figura. Entonces vamos a llamar P al punto donde concurren la recta C y la bisectriz L de las rectas A y B, y Q el punto donde concurren las rectas D con la bisectriz de A y B. Pues en particular, como el par CD es antiparalelo con respecto al par AB, pues tenemos que los ángulos A, P, Q y P, Q, D coinciden. Bueno, pero también tenemos que L es la bisectriz de A y B. Entonces nos está formando ángulos iguales, es decir, el ángulo A o P coincide con el ángulo P o B. Entonces, esto es lo que nos está diciendo. Pero el ángulo POB como Q, P y O son colineales y C, B y O son colineales, el ángulo POB coincide con el ángulo QOC. ¡Qué bien! Entonces ya tenemos esta coincidencia de los ángulos. Este ángulo de aquí, que quedó en moradito, y este ángulo de aquí, que queda en moradito, también van a coincidir. ¿Por qué? Simplemente porque los puntos O, P y Q son colineales. Entonces el ángulo OPA más el ángulo APQ suma 2 rectos, y también el ángulo CQP más el ángulo QPQD, o si quieren OQD, suma 2 rectos. Entonces fíjense aquí que estamos teniendo un triángulo que tiene este ángulo y este ángulo está marcado en rojito y este moradito, iguales a este ángulo que está en rojito abajo con este moradito abajo. ¡Ay! Pero la suma de los ángulos interiores de 2 triángulos es igual a 2 rectos. Entonces eso nos está diciendo que el triángulo COQ y el triángulo APO son triángulos semejantes. Y si son triángulos semejantes, pues sus ángulos correspondientes son iguales. Ok, entonces aquí ya concluimos que los ángulos moraditos eran iguales, por lo tanto los ángulos que nos faltan en el otro lugar también son iguales, y este triángulo que quedó rayadito aquí abajo y este que quedó rayadito aquí arriba son iguales, pero si son iguales también sus ángulos correspondientes.
Entonces el ángulo OAP y el ángulo OCQ coinciden. Bueno, pero por la definición de ángulo, el ángulo OCQ coincide con el ángulo BCQ. Y también tenemos que el ángulo DAP coincide con el ángulo DAD. ¿Sí? Nada más que ahora lo estamos poniendo en términos de los vértices del cuadrilátero ABCD. Oye, pero sabemos que el ángulo OAB más el ángulo BAD suma dos rectos. ¿Por qué? Pues simple y sencillamente porque O, A y D son colineales. Y también sabemos que este y este son iguales. Entonces, ¿qué nos va a dar? De aquí lo que vamos a obtener es que el ángulo que tenemos OBCD y el ángulo DAB son suplementarios. ¿Ok? Entonces, esto es lo que estamos obteniendo. Pero si estos dos ángulos son suplementarios, pues también como la suma de los ángulos interiores de todo cuadrilátero es igual a 4 rectos, los ángulos opuestos B y D también serán suplementarios. Ah, mira, está bien. Entonces, en un cuadrilátero que se forma cuando cuadrilátero convexo formado por los puntos donde se intersectan dos pares de rectas antiparalelos, cumple que sus ángulos opuestos son suplementarios. Ah, pero eso no le pasa a cualquier cuadrilátero. Entonces, esta es una condición especial. Y algo que nos interesa saber es qué está pasando con esta situación especial. Oye, y si no fuera convexo, si se cruzaran lados opuestos, ¿qué estaría pasando? Entonces ya son dos preguntas. Si se cruzan los lados, o bien, ¿qué significa que los ángulos opuestos en un cuadrilátero sean suplementarios?